relacionado no es propiamente historia. Voy a interrumpir momentáneamente. ¿Llega mi voz a las filas de atrás? Por ejemplo, profesor Sánchez de Loyano, que se sienta allí. ¿Llega mi voz o no? No lo oye bien. Bueno, pues vamos a intentar ayudarnos de este micrófono. Hoy no vamos a hablar, continúo, de historia de la veterinaria, sino de un aspecto parcial que, aunque relacionado, no es propiamente historia. Me refiero a la existencia de los museos veterinarios y a otras cuestiones derivadas de esta especialidad, como es la museología, los museólogos, los conservadores y la formación que deben adquirir los futuros conservadores y los futuros directores que realizan la gestión de los museos. En introducción. Si la museología es, según el diccionario de la Real Academia, la ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y catalogación, debemos inferir que quien trata de estos asuntos es el especialista en museología, es decir, el museólogo. Quizá deba decir museóloga, pues el mayor número de personas que ejercen esta especialidad son mujeres. No es nuevo este asunto que hoy tratamos en esta docta corporación. Hace ahora 22 años publiqué en la revista Veterinaria en Madrid el primer artículo sobre los museos de veterinaria. A este le siguió otro en la revista de Medicina Militar, hoy denominada de Sanidad Militar, y así le siguieron otros trabajos y comunicaciones en los diferentes congresos de veterinaria militar hasta el año 2018, en que continúan apareciendo comunicaciones de otros investigadores en los libros de actas de los congresos nacionales de historia de la veterinaria. En el año 1998 se grabó un vídeo en formato VHS, más tarde en formato digital, sobre las colecciones que conforman el museo. El vídeo fue presentado en el primer Congreso Iberoamericano de Historia de la Medicina Veterinaria, celebrado en Zaragoza. El guión, maquetación y montaje fue de quien les dirige hoy la palabra, y todo ello gracias al Centro de Ayudas a la Enseñanza, órgano dependiente del Ejército de Tierra. En el año 2006 se acometió por fin la preparación de un plan museológico de la veterinaria militar que, bajo el título de Proyecto de Ordenación del Patrimonio Histórico Veterinario Español, supuso la base del precitado del plan museológico, primero que se realizaba en el ámbito de la sanidad militar. También fue el primero para el ámbito civil, que sirvió y sirve de ejemplo, emulación y modelo para la redacción de otros discursos. Todos estos trabajos preparatorios dieron como resultado en el año 2013 la redacción del primer plan museológico del Museo de Veterinaria Militar. Esto le recordará mucho a nuestro general Ricardo Mudro, que lo ha tenido hoy a bien acompañarnos en esta sesión. Y lo mismo a uno de sus anteriores directores del Museo de Sanidad Militar. Este voluminoso trabajo, fruto de nuestra ilusión por recuperar nuestro acervo cultural, quisimos presentarlo en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para que la sección quinta, dedicado a la historia, elaborase el preceptivo discurso con el objeto de describir desde una perspectiva académica y seria los materiales y colecciones históricas con cierto orden expositivo. La crisis económica dio al traste con la partida económica presupuestada para la elaboración del trabajo. Pero este revés no nos desanimó, pues la paciencia franciscana es una virtud consustancial con la profesión veterinaria. Les demostraré más adelante que las ideas que plasmamos en este documento comenzaron a fructificar con el paso del tiempo. Ya se habrán percatado que el movimiento museológico veterinario español, tal y como lo concibe el International Council of Museums, el ICOM, aparece en España extramuro de los centros docentes de veterinaria. Este es un asunto curioso que convendrá explicar en otro momento. Y ahora permítanme que piense en voz alta y vuelva a la introducción. Me pregunto, ¿existen los museos de temática veterinaria? ¿Existe la museología veterinaria en España? Y si así fuere, ¿existen museólogos?
o desde otra perspectiva, y vuelvo nuevamente a la carga. Y si así fuere, ¿existen conservadores veterinarios con formación adecuada? A todas estas preguntas intentaremos dar respuesta en las siguientes líneas. Para poder ambientar este asunto debemos recordar algunos antecedentes que serán de utilidad para comprender mejor el título que hoy traemos a la Real Academia, y además intentaremos aclarar y dar luz en esta sesión. Si Cesario Sancegaña, nuestro primer historiador, levantase la cabeza, quedaría gratamente sorprendido de los avances en todos los órdenes que han venido experimentando las modernas ciencias veterinarias, y mucho más sorprendido por la escuela de historiadores que ha ido surgiendo después de su fallecimiento en el año 1959. Aunque tardíamente, su semilla fructificó. Las causas de este retardo o lentificación son variadas, y no es del caso tratarlas ahora. En 1973 se celebró el 50º de la Organización Colegial Veterinaria Española. Durante la celebración de este hito histórico, que espero que se repita en el año 2023, a la vuelta de la esquina, cuando se cumplan los 100 años de andadura colegial, se celebró el primer Congreso de Historia de la Veterinaria. Los intervinientes creyeron conveniente que con carácter anual se debían reunir las cabezas más preclaras para ir conformando un cuerpo documental y doctrinal sobre asuntos históricos profesionales. A lo largo de las sesiones creyeron conveniente que los encuentros tuviesen carácter bienal. Pero nuestra sorpresa, la de los jóvenes veterinarios recién licenciados en esa fecha, fue mayúscula al conocer por el libro de actas del cincuentenario que las reuniones tendrían carácter trienal. Pues bien, con esa declaración de intenciones realizada por las personas que intervinieron para hablar de nuestra historia profesional, la realidad es que hasta el año 1995 no se realizó el segundo Congreso de Historia de la Veterinaria. Fueron 22 años en los que el interés despertado durante el primer congreso entró en fase silente, de nula actividad e interés por parte de los más conspicuos representantes de nuestra profesión. Quizá no había llegado el momento más adecuado para consolidar y continuar la tarea emprendida en ese primer congreso, o quizá estuvieron ocupados en otros asuntos que requerían mayor atención. Conocer nuestros orígenes con mayor profundidad no iba a ser fácil. Los libros de semblanzas veterinarias, tomo primero y segundo, publicados en 1973 en 1973 y 1978 respectivamente, fueron los eslabones, junto con los periódicos artículos de veterinaria e historia aparecidos en la revista terapéutica veterinaria de Laboratorios Biohorn, los que mantuvieron el testigo de la historia. Que conste que a pie de página, doctora Cinta Mañé, cito uno de sus excelentes trabajos referente a Laboratorios Biohorn. Este interés quedó recogido y depositado amorosamente. 2 años después, en 1975, en la sección quinta Historia de la Veterinaria de esta Real Academia, fueron tan pocas las vitaminas y ayudas recibidas por parte de los estamentos veterinarios que solo se alumbraron trabajos dispersos, aquí y allá, escritos para grupúsculos eruditos o amantes de la historia que disfrutaban de sus lecturas en un entorno casi familiar, algo parecido a lo que sucede en la actualidad con las excelentes tertulias culturales veterinarias. Muchos años tardó en fructificar la semilla. En ese tiempo existieron francotiradores que a título individual realizaron una obra de aspecto parcial, que de forma atomizada y dispersa fueron el verdadero nutrimento que mantuvo el pábulo de la historia profesional. Como ya he adelantado, obra capital fue el primer volumen de semblanzas veterinarias del año 1973, en la que los francotiradores, a los que me he referido anteriormente, de la historia profesional, nos señalaron el camino a seguir. Para ellos nuestra gratitud. Pero en definitiva, fueron aquellos jóvenes veterinarios que asistieron a ese primer congreso los que años más tarde
al alcanzar la cuarentena y estar situados en puestos de mayor responsabilidad, fueron, como digo, los que retomaron la idea de crear, organizar, normalizar, estimular y gestionar la aparición de las asociaciones territoriales de historia. La primera fue la Asociación Andaluza, en el año 1993, decana de las 10 que vendrían después. El verdadero chispazo para organizar un proyecto nacional surgió en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense en el año 1995. En ese instante se creó la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, cuyo presidente actual lo tenemos sentado de forma discreta en la última fila. Que, por cierto, este año celebrará en la monumental ciudad de Toledo su 25º Congreso Nacional y el 16º Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Tan importante acontecimiento está previsto para el próximo mes de noviembre. Comprenderán que después de tan larga gestación, celebrar 25 congresos con carácter anual y 16 iberoamericanos no es ninguna tontería. A partir de 1995 se fue conformando un verdadero cuerpo doctrinal, cuya actividad año tras año se fue recogiendo en los sucesivos libros de actas congresuales, constituido hoy por casi 20.000 páginas llenas de datos históricos de todo tipo. Ahí es nada. Pero lo verdaderamente importante es que todos los congresos están digitalizados y con acceso libre a través de la página web de la Asociación Española. Esta actividad congresual merece nuestro reconocimiento y aplauso, pues es el impresionante fondo documental generado, y no digo nada de nuestra hemeroteca profesional recuperada y digitalizada por la Universidad Autónoma de Barcelona, que merece otro aplauso. Aquí quiero reconocer la labor que está realizando el profesor Vives al disponer de su bien nutrida biblioteca, que supera la mía con creces, y yo presumo de la mía, poniendo a disposición de la Universidad Autónoma revistas muy curiosas que son digitalizadas en Barcelona. Si miramos con detenimiento los documentos generados tanto en la página web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España como de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria y la de Amigos de Historia de la Veterinaria, comprobarán que existen verdaderas áreas temáticas en aspectos tan interesantes como los que tienen en pantalla. No me detengo en enumerarlos, pero verán que al final he puesto en negrita y subrayado museos específicos de veterinaria. Como ya habrán podido observar, cada uno de estos campos constituye por sí mismo una especialización a la que se dedican investigadores y equipos de trabajo con formación multidisciplinar. Todos ellos se reúnen cada año para trasladar y comunicar a la corporación científica sus hallazgos y avances en cada una de sus especialidades. De estas verdaderas especialidades, ¿por qué lo son? Ya han comenzado a surgir tesis doctorales que incrementan el acervo cultural y el prestigio social de nuestra profesión. Pero no crean que los miembros de nuestras asociaciones de historia lo forman y conforman en exclusividad los veterinarios. Nada más lejos de la realidad. Al lado de los primeros hay médicos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, odontólogos, economistas, juristas, arquitectos, ingenieros, historiadores, lingüistas, bibliotecarios, archiveros, lexicólogos, grafólogos, encuadernadores y muchos más que se van incorporando progresivamente al detectar cada uno de ellos el inmenso campo que ofrece las ciencias veterinarias para la investigación de nuestra historia. Pues bien, llegado a este punto que nos ha servido de pórtico para enmarcar el título de la intervención, pasemos al núcleo de nuestra disertación. ¿Existen los museos de veterinaria en España? Aunque la génesis no fue nada fácil, diremos que no cabe la menor duda de su existencia. Pero antes debemos realizar una puntualización. Los primeros museos del ámbito veterinario fueron los anatómicos. Nacen con carácter docente en 1793 con la creación del Real Colegio Escuela de Veterinaria de la Corte de Madrid, ubicado en el centro de la Colina de las Ciencias. Podemos decir con gran satisfacción que la veterinaria nació con muy buena estrella, ya que lo hizo en un importante eje de expansión de la cultura y del saber ilustrado de finales del siglo XVIII. A lo largo de los años,
Este primigenio museo veterinario se fue enriqueciendo con preparaciones anatómicas, donaciones de esqueletos y curiosidades anatómicas, unas normales y otras con lesiones patológicas, como la efectuada por el primer veterinario de España, Bernardo Rodríguez y Marinas, al director del Real Colegio Segismundo Malats y Codina. Pero este y otros museos anatómicos que vendrán después, como los de Córdoba y Zaragoza, y posteriormente los de León y Santiago de Compostela, no dejaban más que ser museos de carácter escolástico y no profesionales. Encerrados sus materiales entre cuatro paredes, servían para instruir al alumnado en la anatomía del caballo principalmente, y de otras especies domésticas de interés para la economía de la cabaña nacional. Verdaderamente se trataban de museos almacenes con limitadas visitas, generalmente de gente muy principal, y cuyos fines no cumplían, era lógico, con lo que hoy modernamente define el ICOM, el International Council of Museums. Debo confesar, y lo digo con claridad, que en la actualidad estos museos históricos contienen verdaderas obras de arte de las diferentes partes anatómicas de los animales objeto de estudio, y cuyas piezas, por su alto valor, se deben preservar y custodiar. Hoy el nuevo concepto de museo es mucho más amplio. Siguiendo las directivas del ICOM, podemos definirlo como una institución, ya sea pública o privada, de carácter permanente, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza. También les adelanto que a día de hoy esta definición está sujeta a evolución y redefinición. Pero sin tiquismiquis ni ambajes, debemos decir que una de las piedras clave para difundir a la sociedad lo que son los veterinarios, o los médicos veterinarios zootecnistas, como dirían nuestros colegas hispanoamericanos, observen que he dicho hispanoamericano y no latinoamericano, está en el nacimiento de los museos de naturaleza veterinaria. Ahí, en esos espacios, se dan la mano varias generaciones. Para unos, los más veteranos, puede ser motivo de recuerdos de su pasado profesional. Para otros, los que se encuentran en activo, es fuente de satisfacción y estímulo. Para el público infantil y estudiantil, la contemplación puede ser el despertar de vocaciones, y no necesariamente veterinarias. Y para los pedagogos, profesores, maestros y público en general, motivo de admiración y disfrute al contemplar las diferentes colecciones que albergan, constituidas por piezas anatómicas, instrumentos quirúrgicos, aparatos zootécnicos y clínicos, maquetas y miniaturas y muchos materiales y herramientas. Con sus patentes nacionales, de los que se han servido los profesionales de la medicina animal del pasado, no solo para aprender e instruirse, sino para sanar y curar a los animales de utilidad al hombre, y también para criarlos en buen estado de salud. Con estas premisas, antes o después, tenía que llegar en el ámbito profesional el nacimiento de los museos veterinarios españoles, para terminar incorporándose a los más de 30 que están repartidos por el mundo y que siguen creciendo. España no puede quedar rezagada en este movimiento cultural que sobrepasa el ámbito veterinario. Situación actual de los museos. En la nómina de los museos internacionales recogidos en la revista Historia y Medicina Veterinaria del año 1990, y también en la página web de la World Association for the History of Veterinary Medicine, figuran 30 museos, aunque en la actualidad esta cifra ha quedado superada ya por los museos veterinarios españoles y otros del área hispanoamericana que se han ido creando, como el de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de México, el Museo de Mendoza de Argentina, o el que está en vías de constituirse en la República del Ecuador. Pero centrándonos en nuestro país, diremos: ¿qué museos veterinarios existen en España? Para contestar de nuevo a esta pregunta debemos recurrir al recuerdo histórico. ¿Ven cómo la historia y los museos forman un binomio indisoluble? Ahí voy de nuevo. A partir del año 1995 se inicia en España un movimiento regenerador para conocer la historia de nuestra profesión con un mayor calado académico. El asunto vino de la mano de las asociaciones territoriales de las comunidades autónomas, unidas, todas ellas, en la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
Este movimiento asociativo y organizativo trajo de la mano la celebración de congresos anuales, donde se dieron a conocer numerosas inquietudes. Una de ellas fue la génesis y la futura expansión de los museos veterinarios, unos de carácter profesional y otros escolásticos. Unos y otros iban a contribuir de forma sinérgica a dar a conocer mejor la profesión veterinaria. Es en los museos veterinarios donde se nos muestra con mayor claridad la semiótica profesional, es decir, los signos sociales de nuestra profesión. Precisamente, y aprovecho que está nuestro actual presidente de la Asociación Española, como digo, precisamente la Asociación Española el logo de la Asociación Española está representado por la rosa de los vientos, pues se trataba y sigue tratando de difundir y divulgar a los 4 puntos cardinales la importancia de conocer nuestra historia. Personalmente creo que en origen fue muy acertado este emblema y sigue siéndolo, pues venía a recoger el sentimiento que tenían sus fundadores de comunicar a la sociedad el carácter humanista de la veterinaria y la importancia de conocer y propalar, que lo digo otra vez, propalar la historia de la medicina animal desconocida por muchos. Nómina de los museos veterinarios españoles. A día de hoy existen 3 museos de carácter profesional, a saber, uno de titularidad estatal dependiendo del Ministerio de Defensa, me refiero al Museo de Veterinaria Militar, y 2 de carácter profesional en el ámbito de la Organización Veterinaria Española. Me refiero a los museos de los colegios profesionales de Almería y Badajoz. Al lado de estos se encuentran los museos docentes de las escuelas facultades de veterinaria de carácter histórico, algunos de ellos en su vertiente escolástica y profesional, pero predominando y manteniendo siempre el lado docente frente al meramente profesional. En el resto de las actuales y más modernas facultades de veterinaria, la existencia de museos o museos colecciones predomina el carácter docente sobre el profesional. En otras, el muestrario no deja de ser más que eso, una mera colección de objetos, y en otras, por su modernidad y escaso anclaje con el pasado, no disponen de una sala o salas que puedan recibir el nombre de museo. Antes de pasar a nuestro segundo panel de preguntas, quiero advertirles que he prescindido de hablar de la intrahistoria in extenso de cada museo, de su génesis y de las personas numerosas que han intervenido en su respectiva ontogénesis. Hoy de lo que se trata es de conocer el estado de la cuestión. Hecha esta advertencia, veamos el asunto con mayor detalle. Por un elemental principio de sencillez y utilidad instrumental, he decidido clasificarlos de una forma muy sencilla para que se comprenda mejor la situación en la que se encuentra la museología veterinaria española. De este modo los agrupo de la siguiente forma. Los tienen ustedes en la pantalla. Los museos de marcado carácter profesional ya los han visto, y los museos de naturaleza docente, acaba de pasar la diapositiva, que la tienen aquí, estos son los museos docentes. Luego hay sala de colecciones de materiales de interés veterinario, que lo tienen en la pantalla. Y en el cuarto lugar, gestación de salas de colecciones de recuerdos, base de los futuros museos. Pasemos a la primera parte, museos de marcado carácter profesional. Voy a citar el primero, el Museo de Veterinaria Militar. En nuestro país, el primer museo en abrir sus puertas al público general, siguiendo criterios del ICOM, fue el de Veterinaria Militar. Lo hizo en el año 1995, al cumplirse el sesquicentenario de la creación del Cuerpo Castrense. Aunque su antigüedad data del año 1942, no fue hasta el año 45 cuando se realizó la primera exposición temporal con motivo de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. En el año 1972, Vicente Serrano Tomé
Incluye en los planos del antiguo laboratorio y parque central de veterinaria militar una sala museo para exponer los materiales reglamentarios de tiempos pasados. Hoy está considerado como el museo decano de todos los que se constituyeron con posterioridad. Sus colecciones y materiales se encuentran inventariados, catalogados por la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y forma parte, junto a los 3 museos nacionales, me refiero del ámbito castrense, figura en el catálogo de los museos específicos del Ministerio de Defensa. Las piezas de este museo han salido y viajado hasta en 20 ocasiones para participar en exposiciones temporales de diversas capitales españolas. Sus colecciones se han expuesto en museos de la ciencia, en las casas de cultura, sociedades económicas, universidades y colegios oficiales de veterinarios. Todo su conjunto forma parte del patrimonio del Ministerio de Defensa y es uno de los 22 museos de interés que aparecen en la página web del Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Por el interés de sus colecciones, su existencia ha sido recogida y dada a conocer en diferentes publicaciones, como en el libro Madrid Oculto, una guía práctica. A este museo, pues como en este caso el general Ricardo Muro, le dediqué varios años de mi vida profesional, abriendo hasta sábados y domingos. Esto es inconcebible en un funcionario, para que pudiese ser visitado. Luego haré una observación sobre estos museos. El Museo del Colegio de Veterinarios de Almería. En el año 2017, gracias a la sensibilidad de su actual presidente y a la Junta de Gobierno, se creó el Museo Veterinario. Se trata del primero que, con carácter civil, muestra el devenir de la profesión veterinaria. El 18 de junio de 2018, el Colegio Veterinario de Almería inauguró con carácter oficial el Museo Veterinario que alberga en su sede social de la calle Pamplona 16. Este museo ya venía funcionando desde el 27 de abril del año 2017. Con un alarde de publicidad se abrió al público en general y se incorporó al circuito cultural que promociona el Ayuntamiento de la Capital del Sol y hoy declarada para el año 2019 Ciudad Mundial de la Gastronomía. Ese mismo día el Colegio Almeriense organizó el primer encuentro sobre museología veterinaria y es intención continuar con estas jornadas de carácter bienal. Voy a aprovechar un momentito la pausa, porque los antihistamínicos que tomo me dan un poquito de sed. Ahí están, vamos a decir, los primeros responsables. Yo tuve entonces el inmenso honor y satisfacción de representar, por medio de las indicaciones que me hizo el doctor Sánchez de Loyano, al Museo Complutense. Vamos a pasar al Museo del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. Es el Museo de Historia de la Veterinaria de la provincia de Badajoz, único en España por sus dimensiones y contenido, cuyas colecciones museísticas y documentales suponen un verdadero centro de documentación e investigación para la historia de la veterinaria. La visita se atiene a un plan museológico y dispone de un gran contenido audiovisual muy interactivo. Fue inaugurado el 23 de febrero del año 2018, año en que la institución cumplía 110 años de antigüedad. Museos de naturaleza docente. Y paso al primero, Museo
Veterinario Complutense. A partir del año 2003 se comienza a realizar un importante esfuerzo de concienciación hacia los docentes y equipo de canal, que trae de la mano la recuperación de numerosos materiales dispersos. Soy testigo de primera mano del enorme esfuerzo realizado durante varios años y mantenido en el tiempo para conseguir, en más de una década, ver la creación de un museo que prestigia a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. No cabe duda que este esfuerzo ha sido acompañado por un conjunto de personas que se han desvivido por ayudar a conseguir lo inalcanzable hace unos años. Hoy el Museo Veterinario Complutense puede escribir su propia historia. Sus numerosas piezas expuestas son verdaderas obras de arte. Tiene su propia página web, aparecen numerosos artículos y estoy seguro que seguirá potenciándose. Ahora voy a pasar al Museo Anatómico Veterinario de la Universidad de Córdoba. El traslado de la Facultad de Veterinaria al campus universitario de Rabanales, de la Universidad de Córdoba, ha permitido la revitalización del Museo Anatómico Veterinario, desaparecido en las dependencias de su anterior sede en la avenida de Medina Azahara. Esta falta de previsión en los años 60 del pasado siglo vino como consecuencia de la falta de espacio para dar salida a otras necesidades, ya que el espacio físico que ocupaba fue destinado a la instalación de la sala de necropsias de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica. Ello supuso la ubicación de las vitrinas del museo con su contenido en los pasillos de la facultad adyacentes a la Cátedra de Anatomía, y tras posteriores reformas por necesidades de espacio, terminar abandonadas en sótanos, almacenes, despachos, etc., con el consiguiente deterioro de todo el material docente expuesto en las mismas. El actual Museo Anatómico cuenta con una colección de maquetas de anatomía veterinaria y humana que se utilizaron hasta los años 60 del pasado siglo en las clases de anatomía y algunos esqueletos montados en el departamento procedentes del antiguo museo, necesitadas de restauración la mayoría de ellas. La colección del museo ha sido ampliada y mejorada notablemente en los últimos 15 años gracias a la instalación de las nuevas dependencias del departamento en el campus universitario de Rabanales, con la incorporación de un laboratorio de técnicas anatómicas especiales, entre las que destacan las modernas técnicas de plastinación, que permiten dar a dicho museo una orientación docente. El museo está dedicado al profesor don José Sandoval Juárez, que fue catedrático de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba desde el año 1967 hasta 1980, año en que se trasladó a León, su tierra natal. Esta es la maqueta, bueno, ya puede ser visitado en parte este Museo Anatómico Veterinario de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Con respecto al Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, conocí este museo, mejor dicho, sus monumentales vitrinas entre los años 1979 y 1984. ¿Dónde estaría el profesor Vives y la profesora Cinta Mañé? Cuando realicé un curso de cirugía por medio de la institución Príncipe de Viana que el Colegio Navarro patrocinaba en Zaragoza. Sus materiales, por ser testimonio material de la historia de la ciencia y su didáctica, no solo carecía de su correspondiente catálogo, sino que apenas había suscitado atención desde el punto de vista patrimonial, excepción hecha de individuos, profesores y personal de administración y servicio, que a título particular y haciendo gala de notable intuición y sensibilidad, pusieron a buen recaudo muchos de estos objetos, salvándolos de una destrucción o desaparición segura que lamentablemente en otros casos no se ha podido evitar. En el año 1997 se realizó en el edificio de la antigua Facultad de Medicina una excelente exposición temporal para conmemorar el sesquicentenario de la creación de los estudios de veterinaria en la capital aragonesa. Los materiales que se expusieron procedían de los almacenes de la facultad, también del Museo de Veterinaria Militar
y de materiales particulares. Este hito histórico marcó un antes y un después para ir conformando un museo visitable. Con esa finalidad, en el año 2008 se inició un largo proceso de inventario y catalogación sistemática de los materiales de esta naturaleza, conservando en los centros de la Universidad de Zaragoza. Y toda esa información se ha ido volcando de forma paralela en una base de datos, ahora accesible para todo el mundo. La difusión por esta vía de los fondos existentes en la Facultad de Veterinaria facilitará un mejor conocimiento de las colecciones, establecerá las bases para otros proyectos de gestión de las mismas y permitirá a esta universidad sumarse a la larga tradición de universidades europeas y americanas, cuyas colecciones científicas son uno de sus pilares didácticos más importantes, además de un medio privilegiado para mostrar sus hallazgos e investigaciones en el campo de la ciencia veterinaria. Hago una postilla. He querido conservar esta foto que aparece extraída de internet del catálogo. Observen que pone conjunto de 4 modelos de patas de caballo. Si hubiese existido un conservador con formación en medicina veterinaria, hubiese dicho conjunto de extremidades posteriores del Equus caballus. En fin, cuidando un poquito el lenguaje. Es como si a una persona dijésemos, he aquí un antropoide que tiene unas manos encallecidas y unas patas con patología de juanetes. Paso al museo. Son piezas del Museo de Zaragoza. Paso ahora al Museo de Veterinaria de la Universidad de León. He intervenido en las exposiciones temporales que esta facultad ha organizado en los pasados años para conmemorar su sesquicentenario. Aunque esta facultad ha realizado excelentes exposiciones temporales, tanto en las salas de la propia facultad como en la Casa de Botines, monumental edificación proyectada por Gaudí, su rico patrimonio, constituido por colecciones históricas, está esperando ser recogido, ordenado, catalogado, inventariado, para pasar a constituir un museo abierto al público y a la sociedad leonesa, labor que sin duda acrecentará mucho más el prestigio de la Facultad de Veterinaria y por extensión la de la Universidad de León, que tanto debe a las ciencias veterinarias. Me voy a referir ahora al Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria del Campus Terra, Lugo. Lo he traído porque en internet figura un vídeo en el que hablan del Museo Anatómico. Alberga colecciones anatómicas que año a año van incrementando la colección anatómica de interés veterinario. Por su juventud le queda un largo camino por recorrer, pero les recuerdo que todos nuestros museos han requerido de una ontogénesis larga, hasta llegar al alumbramiento y a veces con alguna distocia, para crear un museo que no es nada fácil. Requiere de estímulos continuados y sensibilidad por los responsables docentes de esa universidad. En cuanto a los museos, al Museo Anatómico de la Universidad de Murcia, el Museo Anatómico Veterinario, que conozco desde su creación en 1982 y que he visitado en numerosas veces durante su proceso de gestación y expansión, alberga actualmente una amplia colección de materiales biológicos preservados mediante diferentes técnicas, desecación, plastinación, corrosión, etc. No me alargo más. No solo se muestran preparaciones de animales domésticos de interés veterinario, sino también de especies exóticas y salvajes. De este modo, el museo es de gran utilidad para los estudiosos de la anatomía comparada. Durante los últimos años se ha realizado un inventario de todas las piezas. Actualmente, gracias a un sistema de etiquetado con microchip, parte del inventario es accesible desde el catálogo ALBA de la biblioteca. Este proceso de inventariado se ha dado a conocer a lo largo de nuestros anuales congresos de historia de la veterinaria. Uno de los objetivos del museo es poder ofertar a los estudiantes una auténtica biblioteca de órganos. La misión del museo es facilitar el estudio de la anatomía comparada a los alumnos del grado de veterinaria.
Hoy como me cuesta trabajo decir grado en la actualidad, yo siempre hablaba de la licenciatura, pero bueno, que vean ustedes que a pesar de mi senectud, sé que existe el grado. Y demás titulaciones universitarias y exhibir de forma permanente una selección de preparaciones anatómicas a todos sus visitantes. Ocasionalmente se puede ceder parte del inventario, como ha hecho el Museo de Veterinaria Militar, a otras instituciones o empresas con el fin de divulgar la ciencia anatómica, como así se ha realizado en numerosas ocasiones. Sus exposiciones sobre anatomía y arte han tenido un gran éxito. No llegan a constituir un verdadero museo, pero constituyen sus materiales el basamento para organizar exposiciones temporales e incluso dar el salto a disponer de un museo. Suelen contener piezas curiosas en expositores y vitrinas. Así tenemos los expositores de modelos anatómicos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Bellaterra. Consultada la página web de esta facultad, no aparece reseñado ningún fondo patrimonial que pueda ser catalogado de museo. Se observa un muestrario expuesto de curiosidades anatómicas que puede ser la base de su futuro museo. El esqueleto de ballena que tuvo en su día podría haber sido el buque insignia de un futuro museo de veterinaria en Barcelona. Desgraciadamente se expuso al exterior y años más tarde hubo que desmontarlo. Estoy seguro que en poco tiempo dispondrá de un verdadero museo gracias a las numerosas donaciones que recibirá de los veterinarios más veteranos. Debo recordar la exposición temporal sobre menescalía y albeitería que se organizó en Vic en el año 2006. Señal inequívoca del interés existente por parte de un sector ilustrado de la veterinaria catalana por mostrar a la sociedad la actividad que desarrollan los gremios de los antecesores de los veterinarios. Incluso si lo observan con detenimiento, verán que en la traducción al castellano figuran unas curiosísimas faltas de ortografía. Facultad de Veterinaria del CEU Cardenal Herrera. No tiene constituido ningún fondo histórico relevante, pero nos consta la sensibilidad que tienen los responsables académicos para sentar las bases de un futuro museo con fondos donados por los facultativos más veteranos. Esta sensibilidad ha quedado demostrada con la organización de una exposición temporal que se expuso en el rectorado de la universidad y con la colaboración en la exposición en el año 2017 para conmemorar el 150 aniversario de la cría caballar española. Por otro lado, debemos reconocer que el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia posee un fondo documental y material importante y además cuenta con personalidades veterinarias en el campo de la cultura e investigación histórica. Los cimientos ya están puestos. Bueno, aquí hay una foto que es por presumir. Pero vamos, esta foto, con el señor Cotino. Es por presumir que le expliqué unas cuantas cosas del miniaturismo veterinario. No me salpicó nada. Ahora pasamos a la sala de colecciones y recuerdos, base de futuros museos. Aquí los tenemos. He pasado a las conclusiones. Bueno, a las salas. Sin llegar a constituir un verdadero museo ni llegar a una sala de colecciones y curiosidades están los de Extremadura, Alfonso X el Sabio, Las Palmas de Gran Canaria, la Facultad de Veterinaria de Lérida. Están en estado platónico, en acto, mejor dicho, en potencia. Falta el acto. Estoy convencido que estos centros, junto con otros colegios profesionales, irán poco a poco sensibilizándose y terminarán constituyendo colecciones que servirán para el nacimiento de un museo. Con estos antecedentes podemos ya hacer una discusión crítica que completarán los académicos de esta corporación y también el público asistente. Discusión crítica. La he dividido en 3 apartados a la que he dado los siguientes nombres. Fase A de mentalización, fase B de expansión, fase C de consolidación. Fase de mentalización. Llegar a conseguir que los responsables docentes y profesionales prestasen atención al desarrollo de la historia de las ciencias veterinarias ha requerido un largo camino, a veces casi heroico, para llegar a donde estamos.
Esta labor preparatoria de varios años de sensibilización ha supuesto realizar un intenso apostolado por parte de un grupo de personas muy vocacionales, todas ellas convencidas de la utilidad del acervo cultural que dispone la profesión veterinaria. Como ya expuse al inicio, no cabe duda que la existencia de francotiradores ha mantenido la llama de la investigación histórica, pero aunque loables sus iniciativas, no lograron liderar ni aunar esfuerzos para organizar y disciplinar el nacimiento del movimiento asociativo, porque ahí radica la fuerza. Fueron los jóvenes de los años 70 del pasado siglo los que al ocupar puestos de responsabilidad impulsaron el nacimiento de las asociaciones de historia. Se me puede criticar por una parte del sector de los investigadores que no hago justicia a los veteranos que nos precedieron con sus trabajos, nada más lejos de la realidad. Ellos nos sensibilizaron, pero sus excelentes trabajos fueron siempre atomizados y dispersos, moviéndose en pequeños cenáculos que no trascendían más allá de ellos mismos. Segunda fase, la fase de expansión. Tenemos que reconocer que la labor organizativa y de proyección correspondió a otra generación. Me refiero a las personas egresadas de nuestras facultades a partir de los años 70. Y esta generación, la nuestra, será criticada si no logra conseguir el recambio generacional, aunque les transmito que ya existe una escuela de jóvenes investigadores que deben pasar a ocupar puestos de responsabilidad en nuestras asociaciones. Preparación y capacidades tienen, porque ya lo vienen demostrando en los últimos congresos. Una vez conseguida la estructura organizativa, surge de un modo natural la recuperación del acervo material de la veterinaria, incluso del inmaterial, y por extensión una nueva emergencia y reemergencia de los museos profesionales y docentes ya existentes. Unos en estado de actividad, con sugerentes programas formativos, otros en estado de latencia, con escaramuzas, organizando exposiciones temáticas temporales, que no están nada mal, otros en fase vegetativa y otros tantos en potencia platónica que requieren ser estimulados. Con respecto al cuidado de los materiales ya profesionales, ya docentes o de otro tipo, hay que convenir que no hemos sabido cuidarlos. En los peores tiempos ni siquiera hemos tomado la iniciativa o el cuidado de guardarlos o depositarlos en las mejores condiciones, en un almacén habilitado al efecto. Hemos preferido arrinconarlos en pasillos, bajos de escaleras, habitaciones sin condiciones, incluso conservarlos como adornos en despachos. Y menos mal. Y menos mal, vuelvo a insistir, porque otros se fueron a los contenedores o mudaron su lugar a sitios desconocidos por la mala conservación, el polvo, las humedades, los parásitos, hicieron estragos. A la luz del presente se realizaron traslados de verdaderas obras de arte en condiciones kafkianas, que hoy harían enrojecer a museólogos, conservadores y personas con sensibilidad artística e histórica. Estos deficientes traslados y la desidia mostrada durante años para conservar o al menos almacenar en aceptables condiciones el legado histórico comienza a tomar un nuevo rumbo y un nuevo amanecer. Las circunstancias que propiciaron y provocaron el estado caótico de conservación de los materiales veterinarios las conocemos, pero no son del caso analizarlas en esta intervención. Baste decir que problemas presupuestarios, sociológicos, políticos, de miopía y negligencia de ciertos responsables fueron la consecuencia de este abandono. Esto que digo aciduladamente, referido al patrimonio de las ciencias veterinarias, también debo trasladarlo a los responsables de las universidades. El patrimonio artístico universitario siempre ha ocupado un tercer lugar. ¿Qué digo tercer lugar? Sí, casi nunca lo ocupó. Es ahora cuando parece que se empieza a poner orden y seriedad en conservar el patrimonio docente y profesional de las universidades y del ámbito de la profesión veterinaria. Y ya llega la última fase, la fase de consolidación. Aunque
Ya se han puesto los cimientos, falta coronar el edificio con acciones sostenidas en el tiempo. Los museos deben consolidarse de una forma permanente, darlos a conocer, poder visitarlos, realizar exposiciones temporales, realizar investigaciones, promover la realización de tesis doctorales, que por cierto es una de las misiones de nuestras asociaciones. Poner los museos bajo el paraguas protector de algunas de las fundaciones existentes es una de las soluciones que proponemos. Y si ello no fuese posible, los materiales deben de estar al menos inventariados, catalogados, fichados, almacenados, en dignas condiciones para poder mostrarlos en futuras exposiciones temporales. Quien guarda haya. Conclusiones. Si hemos dado constancia de la existencia de museos de carácter escolástico y profesional, así como la existencia de materiales históricos que constituyen colecciones específicas de interés veterinario, podemos convenir lo siguiente. Ahí lo tienen, en la pantalla. Tienen nada más que leerlo. Es decir, si existen materiales, existirán museos. Si existen museos, existirán museólogos. Si existen museólogos, existirá un interés por tener conservadores o curadores. Existirá un interés porque haya directores que cuiden el patrimonio y deberá existir también unos cursos o cursillos de sensibilización al personal veterinario. Esto es objeto de otra discusión. Es decir, que los veterinarios deben de estar concienciados que pueden realizar esos cursos. Serán muy pocas personas, grupúsculos, pero no cabe duda que ahí estará la llama de la conservación. Y ya llega la despedida, señoras y señores. Si han llegado hasta aquí, señor presidente, sin desfallecer, habrán podido constatar que existe un rico patrimonio en el ámbito de las ciencias veterinarias, patrimonio que conviene preservar con seriedad y sobre todo darlo a conocer para deleite y disfrute de la sociedad. De este modo, la sociedad nos conocerá mejor. Por cierto, toda esta labor de apostolado, de recuperación de materiales, clasificación, investigación e inventariado, restauración, comunicaciones a congresos, organización de exposiciones temporales, gestión de seguros, salida de fondos, actuar como correos, promover exposiciones docentes, dirigir tesis de museología, etcétera, etcétera, no produce ningún incremento del índice de impacto H, que no sé ni lo que es, pero ni nos interesa a los que estamos en este campo. Tiene su explicación, lo que hoy silencio. Ya finalizo. Índice de impacto, H, que tanto presumimos. Bueno, que presumen. O sea, ¿no? Ya finalizo. Que conste que mi disertación la podría haber titulado de otro modo, como por ejemplo, Decálogo para conocer y detectar un buen museo de veterinaria. Pero este título, más provocativo e incluso más atractivo, podría suscitar una interesante polémica entre los asistentes a esta sesión. Lo dejaremos para otra sesión, para otra ocasión. Lo que sí puedo decirles es que en este campo han sido enormes los pasos dados, pero todavía queda un largo camino por recorrer para lograr dotarnos de museos eficaces abiertos al público, que dispongan de un discurso museológico, de conservadores adecuados, de personal investigador y auxiliar, y de presupuesto. Pero lo verdaderamente incuestionable es que los museos veterinarios ya están entre nosotros, y ello gracias a personas, hombres y mujeres, que en labor amorosa y paciente han sido los artífices, los verdaderos protagonistas de esta historia. Para ello, mi reconocimiento y mi aplauso. He dicho, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Caparrós, por su magnífica presentación, y pasamos a continuación a la ronda de preguntas, intervenciones. ¿Un académico desea intervenir? Doctor Sabio Jiménez. En primer lugar, quiero felicitar al general Caparrós por su magnífica conferencia, pero ante tanta abundancia de datos, de documentos, de piezas, a mí me preocupa, como me ha preocupado siempre, en cómo se puede engrasar esto. ¿Dónde está el fondo económico que puede surgir para apoyar todo esto? Porque indudablemente los transportes de estas obras, de estas piezas,
un museo a otro, y el engrandecimiento y la formación de un museo nuevo y el movimiento, ¿hay algún fondo especial, tanto en los presupuestos nacionales como en alguna entidad, ministerio, o sea, que pueda facilitar económicamente el movimiento y la actividad de estos museos tan interesantes para nosotros, pero quizá no tengan una proyección a personas que no estén dentro de nuestro ámbito? Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez. Respuesta. Los museos de carácter profesional, sus fondos proceden de los colegiados o bien del Ministerio de Defensa, que tiene los fondos para conservar su patrimonio, y del que el de Veterinaria Militar se ha nutrido sistemáticamente, con trabajo, bien es cierto, pero se ha nutrido. Los colegios profesionales, queda claro que tienen su propio patrimonio y su propio dinero. Por cierto, profesor Rojo, ahora queda claro que ser colegiado es un honor. El colegio lo constituimos los colegiados, no las paredes. Gracias a la colegiación de todos que se deberían de colegiar, mantenemos, entre otras cosas, este patrimonio, y de ahí salen los fondos. Con respecto a los museos escolásticos, ¿dónde procede l'argent? Pues el dinero tiene los rectorados, qué risa me da, los rectorados, doctora Nadona, tienen un fondo para conservar su patrimonio, es decir, restaurar cuadros al óleo, preparar vitrinas, conservar, etc. Tan minúsculo que llegue a determinadas facultades, y una de ellas, las facultades de veterinaria, se hace heroico. Existen responsables de los museos, hemos estado que supongo que habrá derramado sangre, fallando en la hematidrosis, llorando sangre para poder rascar algún presupuesto de las universidades. Las universidades deben de conservar ese patrimonio. Se han puesto manos a la obra, pero no cabe duda que deben de tomar. Muchas gracias, la conferencia magnífica, don Luis. Un dato por lo que respecta a la, que tiene mucha razón, a la Facultad de Las Palmas. Se hizo una sala de anatomía del profesor Alberto Arencibia, que además se llama Sala Sandoval, porque él fue alumno del profesor Sandoval,
Esa sala se fue llenando de cosas. El rectorado no tuvo ninguna aceptación de eso. No quiso ni reconocer la autoría de las piezas. Solo el autor, que lleva 30 años coleccionando, dijo que por lo menos se pusiera una placa diciendo esto lo ha hecho el profesor Arencibia, y el rectorado se negó en rotundo a hacer eso. Y entonces cogió toda la colección y la ha donado al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y esa colección está dentro del Museo de la Ciudad de Ciencia y Tecnología, y no está en la Facultad Veterinaria, porque el rectorado no tuvo ninguna sensibilidad a reconocer la autoría, no ya para pagar nada, ni poner una sala para hacerlo. Y parte de esos esqueletos forman parte, están en la facultad, en las salas de los aularios. Hay un tigre y un caballo, creo que hay un caballo y un tigre también disecado en los aularios, y el resto está en el Museo de la Ciudad, y unas piezas para estudio, o sea, para uso de estudiantes, y toda la colección está en el Museo de la Ciudad porque la universidad no se quiso hacer cargo. Gracias. No figura ni en patrimonio, ni en las Palmas, silencio. Es real, De acuerdo, es real. Muy bien. Una persona más, algún historiador que hay en la sala que intervenir. Profesor Antonio Ramón Martínez. Muy brevemente, para felicitar al ponente de esta tarde por su exhaustiva conferencia, y le hago una sugerencia o le hago una petición. Sería conveniente hacer un enlace entre los fondos digitalizados de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria y la página web de esta academia, que así, de esa manera, eso es fácil de hacer seguramente si ustedes se ponen de acuerdo. De esta manera la difusión sería mayor. Y otra sugerencia, posiblemente, si a lo que sea el proyecto de museo de historia veterinaria añaden los fondos bibliográficos antiguos de la facultad y hacen una mezcla entre ambas cosas, posiblemente podrían obtener fondos económicos del Ministerio. El Ministerio tiene todos los años una convocatoria precisamente para la digitalización, la organización, etcétera, etcétera. Dice de fondos bibliográficos, pero si al mismo tiempo usted lo asocia al museo, pues por ahí puede usted entrar a obtener fondos. Nada más. Gracias, doctor Martínez. Respuesta a la primera pregunta. En la página web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
no se ha vivido. Y para vivirlo hay que ser investigador. Y por lo tanto, desde la investigación se enseña. Ambas cosas divorciadas, pues la enseñanza termina siendo exclusivamente libresca, la investigación se aísla absolutamente de la comunicación y de la enseñanza. Luego siempre tiene que ser un híbrido y siempre tiene que haber... Y también el índice GIS H está para los historiadores, por supuesto, porque es sencillamente el número el número de trabajos que tienen un número de citas determinadas en la bibliografía. Es decir, cuando se escriben cosas muy importantes de historia, otros muchos los repiten como autoridad de ese trabajo, y esa repetición, es las citas de las citas, es lo que da valor, según lo que ideó el profesor Gies en California. Y de ahí viene ese nombre, índice H, índice Gies. ¿Un historiador quiere participar en esta discusión tan interesante? No sé si el doctor Vives. El problema es que nos hemos separado de lo que era la cuestión principal, que eran los museos y todo. Pero sí, yo desde luego secundo las palabras del presidente de la sección quinta, no por mera disciplina, sino simplemente porque estoy convencido. Y solamente a esto de los índices de impacto y tal, quiero recordarles a los presentes que la única vez que se sepa que una comisión de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva se ha tenido que leer los trabajos que tenía que calificar de cara a un sexenio, se lo tuvo que mandar el Tribunal Supremo. Solo digo eso. Y tengo experiencia, por muchos años, de saber que se puede publicar en revistas de alto índice de impacto, al igual que se pueden asignar determinados trabajos a una determinada empresa. Es decir, a las 3 de la mañana, con unas buenas copas y con una buena compañía. Esto ni que decir tiene que sea homogéneo, ¿verdad?, ni que pase nada parecido. Y, por supuesto, lo de quien tiene que solo sabe... Perdón, un buen docente tiene que ser un buen investigador y ese tipo de cosas. En la Universidad Española, desde que la conozco, estoy hablando desde el año 74, estoy, por supuesto no voy a citar nombres, pero estoy hasta el gorro de ver grandes teóricos, en el campo clínico me refiero, grandes teóricos que han publicado muchísimo, que tienen grandes libros, pero que personalmente jamás les he visto poner la mano sobre un paciente. Muchos. Y por supuesto, como no nos vamos a poner de acuerdo, yo me voy a dedicar simplemente a agradecerle su intervención al doctor Caparrosian, que de alguna manera... No, es habitual, ya lo sabemos. En primer lugar, no puede ser habitual y continuar siendo. Lo que quiero decir es que es imposible. Primero,
revistas de mucha difusión, porque si una revista que no tenga difusión, probablemente lo van a citar uno. Y como han dicho aquí, el profesor Martínez, se gana por las citas, ¿no? Y en relación con la aplicación de la ciencia y esas cosas que se ha dicho aquí, que hay muchas personas o profesionales que, no sé, que aplican sin haber tenido ciencia. Creo que ya Pasteur dijo, no existe una ciencia aplicada, existe la aplicación de la ciencia. O sea, primero es la ciencia, después viene la aplicación. Y creo que todo lo demás, ¿no? Sin ciencia no se avanza. Yo creo que este debate, digamos, me parece que da para mucho, pero sencillamente al hilo de lo que acaba de decir el profesor. Pues es cierto, yo no sé si alguien me puede ayudar aquí en la sala a decirme quién es el campeón del mundo de los 100 metros lisos. Y casi que tengo miedo de hablar porque... Gracias. Yo soy un profesor de investigación en el CSIC, que no hace docencia. Trabajo en un Museo Nacional de Ciencias Naturales y tengo un índice H muy alto, con lo cual realmente yo marco todas las casillas equivocadas en este sitio. Pero bueno, volviendo a los museos, me gustaría hacer un repaso de 2 o 3 cosas que se mencionaron y hacerle alguna que otra pregunta. Es muy interesante que el Museo de Historia Veterinaria, de Veterinaria Militar, está en el Ministerio de Defensa. Tenemos un Ministerio de Cultura con muchos museos importantes, con mucho presupuesto, y en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tenemos 2 museos, uno el Nacional de Ciencias Naturales, donde yo trabajo, y otro el de Ciencia y Tecnología. Me gustaría preguntarle cómo se podría coordinar un poco estas esferas distintas, que están en 3 ministerios distintos, con visiones distintas y con misiones distintas. Y para un museo veterinario, ¿se habría algún mérito de relacionarse con estos otros, establecer alguna forma de red? Y un poco como resumen, ¿cuál sería la misión principal que podría tener un museo de veterinaria solo o en combinación con estos otros museos? Y muchas gracias otra vez. Los museos de veterinaria no están totalmente...
decía, el futuro de los museos está en la holografía, concretamente, y en las 3 dimensiones. Quiero recordarle al doctor Caparrós que en el último congreso el amigo Jordà Moret, trajo un proyecto que habían conseguido acerca de una placa que era única, de un veterinario afamado que hubo en la Comunidad Valenciana, Juan Morcillo de Olaya, historiador también, y que habían digitalizado una placa tremenda de bronce del orden de 1000 kilos, para evitar que se la llevaran, porque había 2 y una ha desaparecido, lo fundieron en un material muy caro, y entonces lo que han hecho ha sido un proyecto, y en 3 dimensiones resulta que ahora se puede reproducir en los materiales que queramos y demás. Por lo tanto, a mi corto entender, el futuro de los museos va a estar en la digitalización en 3 dimensiones y el guardar esos planos para reconstruir cualquier tipo de pieza que se pretenda en el futuro. Todo eso, por supuesto, estará digitalizado y no ocupa más espacio que el de bytes. Y, por supuesto, las visitas virtuales a los museos, en los cuales, pues en el salón de tu casa, se podrá recrear como un holograma todo tipo de piezas, pues eso ya se puede hacer. Evidente, pues primero para no tocarlos. Primero para no tocarlos, porque se destruyen. Bueno, por ejemplo, Google ha digitalizado en la Complutense miles de libros, y esos son de acceso libre. Y la Biblioteca Nacional hay muchísimos. La Biblioteca Nacional, no, es que es un patrimonio que no se va a perder. Pero lo que quiero decir es cómo lo ponen a disposición. Un colegio profesional tendrá que ponerse en contacto con alguien para hacer la difusión, con una asociación. No, el señor presidente, a título personal de esta institución, puede montarse su página web y digitalizar sus libros y ponerlos al servicio de la comunidad. Yo le doy un dato, sí, lo desea. Durante 6 años fui bibliotecario de Ferraz y digitalicé, por ejemplo, todos los fondos de Ibérica de Parasitología, revista Ibérica de Parasitología, un enorme monumento de la ciencia española desde los años 20 hasta los años 60. Pues bien, está a disposición de todo el mundo, está en Google y está en Europeana. Claro, no, está digitalizado, está en PDF, y entonces son PDFs que puede bajar cualquiera mediante pues los elementos comunes, es decir, autor, año, título del trabajo, revista Ibérica Parasitología, volumen 26, de tal página a tal página.